Hola queridos hermanos y hermanas catequistas. Hoy día vamos a descubrir la riqueza de los libros proféticos que nos van enseñando cada día los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Los invito a que se dispongan a ver este video con su Biblia en mano y que puedan recoger aquello que más les llame la atención. Los libros proféticos es un conjunto de 18 libros que cuenta la vida de unos personajes muy importantes en la historia de la salvación. Los profetas recogen los datos de su biografía, los discursos y las advertencias constantes que estas personas hacían al pueblo y a sus gobernantes para que no se apartaran del camino de Dios que había indicado a su pueblo. ¿Y quién es el profeta? Preguntémonos. El profeta es un hombre de Dios que actúa como guardián de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Denuncia las situaciones de injusticia e idolatría y anuncia la salvación de Dios por medio de un Mesías liberador. El primer libro que vamos a ver su construcción es el libro de Isaías. Consta de 66 capítulos, aunque hoy día se sabe que solo los 39 primeros fueron escritos por el auténtico Isaías. El resto de los capítulos son considerados posteriores, y así se habla de un segundo Isaías, que había escrito los capítulos del 40 al 55, y de un tercer Isaías, que sería el autor de los capítulos 56 al 66. Las ideas que se desarrollan en él, en cada uno, en el primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. Vamos con el primer Isaías. Son la santidad de Dios, la conciencia de pecado del pueblo, la elección de Judá y Jerusalén como resto que heredará las promesas de Dios y la fe en la descendencia de David que traerá la salvación por medio de un Mesías, que sería el Rey de la paz y justicia. ¿Qué pasa con el segundo Isaías? Recibe también el nombre del libro de la consolación, que no se nos olvide. Y en él su autor anuncia una nueva creación y desarrolla los 4 cantos del siervo de Yahvé, que son considerados como un preanuncio del Mesías Salvador. Y el tercer Isaías es considerado como obra de varios autores, y en él se trata de cimentar la nueva comunidad judía tras el destierro, con visiones del futuro de la nueva Jerusalén. Pasamos a Jeremías. El profeta era descendiente de una familia de sacerdotes y fue llamado por Dios muy joven para que anunciara las desgracias en las que iba a caer su pueblo. Esto le acarreó la enemistad y persecución del pueblo y gobernantes. Es muy difícil decir quién y cómo fue redactado el libro de Jeremías, aunque parece que Baruch, el secretario, realizó gran parte de la obra. En este libro, Jeremías predice la deportación a Babilonia y la destrucción del templo de Jerusalén. Sus profecías están llenas de amenazas y promesas de un Mesías libertador. Es el primer profeta que anuncia una nueva alianza. Imagínense qué importante. Y esta nueva alianza de Dios con su pueblo, que será definitiva, ya que Dios escribirá su ley en el corazón de los hombres.
Ahora, Ezequiel. El autor de este libro profético es el sacerdote Ezequiel. Parece ser que Ezequiel fue llevado a Babilonia después de la primera deportación en el año 597 a.C. y es allí donde después de 5 años siente la vocación de profeta, que llevará a cabo durante 20 años. El libro de Ezequiel expresa gran preocupación por el templo que ha sido profanado y manchado, y al que el profeta anuncia que volverá la gloria de Dios. La primera parte del libro anuncia la destrucción total de su patria. Después de las profecías contra las naciones extranjeras, viene la tercera parte, que anuncia las promesas de Dios a los desterrados que algún día volverán a su patria para construir el nuevo reino de Dios. Daniel. El libro fue escrito en el siglo II a.C. por un autor desconocido, aunque pudo ser uno de los maestros de la ley que en tiempo de la gran persecución ocurrida en la época de los macabeos animó al pueblo a mantener su fe en Dios. Consta de 14 capítulos que narran cómo Daniel, que es el protagonista, y sus compañeros salen victoriosos de la persecución a la que son sometidos. Hay también 4 sueños y visiones del final de los tiempos y las narraciones de la historia de Susana y de Bel y el dragón. Más que un libro profético, debe considerarse un libro de enseñanza religiosa que fue escrito con la intención de dar sentido a la historia y mostrar a los judíos que vivían en contacto con otros pueblos cómo debían permanecer fieles en la fe, llegando incluso al martirio, a ejemplo de Daniel. Mire qué interesante, queridos catequistas, este libro, permanecer fieles en la fe. El profeta Oseas profetizó en el reino de Israel entre los años 750-725 a.C., coincidiendo también con el profeta Amós. Oseas sufrió la infidelidad de su mujer, a la que amaba profundamente. Esta experiencia personal será la que le servirá de símbolo para expresar las relaciones entre Dios y su pueblo. Es muy lindo, ojalá ustedes se den el tiempo de leer al profeta Oseas. Oseas acusa a Israel por sus infidelidades, las cuales le traerán calamidades y desastre. A este profeta se le debe haber introducido en el lenguaje bíblico el simbolismo del amor, y no cualquier amor, del amor humano, una originalidad que será aprovechada por Jeremías, Ezequiel, el segundo Isaías y también por la tradición cristiana. El libro consta de 14 capítulos que pueden dividirse del siguiente modo: 1. Matrimonio de Oseas y comparación con la relación entre Dios y su pueblo. 2. Crímenes y castigo de Israel por su infidelidad. 3. Conversión de Israel y vuelta al amor de Dios. El profeta Joel. No tenemos datos biográficos sobre este profeta, aunque se le suele situar entre los siglos V
y IV a.C. Su libro es muy corto y solo tiene 4 capítulos que dividimos en 2 partes. Una primera, donde la invasión de la langosta provoca el dolor y la muerte. Y una segunda, en la que se describe con el estilo apocalíptico la nueva era y el día de Yahvé. Habacuc. Solamente sabemos de este profeta que debió vivir a finales del siglo VII a.C. Su libro tiene 3 capítulos que dividimos en 3 partes. Una, diálogo entre el profeta y Dios. 2, pregunta y respuesta de Dios. Y 3, el canto del triunfo final de Dios. El profeta interroga a Dios por su presencia en la historia. ¿Por qué Dios castiga a una nación sirviéndose de otra nación que es más culpable? El profeta responde una frase que tiempo más tarde San Pablo utilizará para hablar de la fe. El justo vivirá por su fe. El profeta Amós era un pastor que vivía en Tecoa, una ciudad del reino del sur. Se sintió llamado por Dios para ser su profeta, primero en Judá y más tarde en Israel, durante el reinado de Jeroboam. Segundo, el año 783-743. Amós es un profeta valiente que denunciará el lujo y las injusticias de los ricos, la explotación de los pobres, el culto vacío. Por eso anunciará que la ruina está cerca. El profeta Abdías. No tenemos ningún dato personal de este profeta. Su libro, de un solo capítulo, es el más breve de todo el Antiguo Testamento. Es considerado como uno de los profetas del tiempo del destierro y denunciará a Edom, uno de los países enemigos, por aprovecharse de la ruina de Israel para invadir Judea. El profeta Jonás. El libro de Jonás no es un libro profético, narra la historia de un profeta que se va a rebelar contra la misión que Dios le encomienda. En lugar de ir a Nínive, capital de los asirios, para que se conviertan y creyeran en Yahvé, Jonás trata de huir y se embarca hacia Tarsis. En medio de una tempestad, es arrojado al agua, donde es tragado por un gran pez que le devolverá a la orilla al cabo de 3 días. Imagínense lo que está pasando con Jonás. Ya en la ciudad, Jonás no tendrá más remedio que cumplir su misión. Y así será como los habitantes de Nínive se convertirán y serán perdonados por Dios. Miren qué interesante, queridos hermanos, lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, de cumplir la misión. Este libro pretende enseñar a los lectores la misericordia y el amor de Dios, incluso con un pueblo perverso como el de Nínive. El profeta Miqueas. Miqueas, que significa ¿quién como Yahvé? Fue profeta de Judá en tiempo de Isaías, durante el siglo VIII a.C. Era hijo de un campesino
y al igual que Amós, denunciará las injusticias, el lujo, la explotación y la violencia. Su libro tiene 7 capítulos, en los que se intercalan denuncias y promesas de salvación. El profeta Nahum, el consolado, ejerció su misión profética en Judá en el siglo VII a.C. 3 son los capítulos que tiene su libro, y en él Nahum celebra la caída de Nínive, ciudad que representa para Israel y para Judá opresión, destrucción y miedo, y que es el símbolo de la injusticia y el mal. El profeta Baruch, según se afirma en el propio libro, Baruch era hijo de Neerías y hermano de Seraías, de familia influyente en Jerusalén. Fue amigo y colaborador de Jeremías, quien le confió el encargo de copiar sus profecías y oráculos y leerlos en el templo. Según el comienzo de este libro, este habría sido escrito en Babilonia, después de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, parece ser que su composición es muy posterior. Se trata de un conjunto heterogéneo en el que figura una introducción, una oración de los desterrados, un himno a la sabiduría y una carta atribuida a Jeremías. Ven que, hermanos, como cada uno de estos libros de los profetas tienen alguna relación estas denuncias. Sigamos adelante. El profeta Sofonías significa Yahvé guarda. Mire qué hermoso. Fue un profeta que profetizó en Jerusalén en la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo, en tiempos de Josías, rey de Judá, aunque se supone que fue antes de que este rey iniciara una reforma religiosa muy importante. La denuncia de Sofonías es contra las naciones y contra su pueblo por el orgullo, la prepotencia, la avaricia y otros pecados. El anuncio es para los pobres de Yahvé, los Anahuim en hebreo, un pequeño resto de personas humildes que se abren a Dios y a sus promesas. El profeta Ageo fue uno de los hebreos que volvió del destierro de Babilonia con el príncipe Zorobabel y actuó como profeta junto a Zacarías. La primera vez que los israelitas volvieron del destierro a su país fue tras la orden de Ciro en el año 538 a.C. 20 años después, un nuevo grupo de deportados vuelve a su país. Y con el impulso de Ageo se inicia la reconstrucción del templo entre los años 520 y 515. Este libro consta de 2 capítulos, en los que el profeta denuncia que desde el regreso del destierro la gente se ha construido casas suntuosas, mientras el templo, la casa de Dios, continúa en ruinas. El profeta Zacarías significa Yahvé recuerda. Es probablemente otro de los que volvieron del destierro como Ageo. Su libro tiene 14 capítulos, de los que solo los 8 primeros fueron escritos por él. Los 6 restantes se escribieron a finales del siglo IV por otro segundo autor. En los 8 capítulos de Zacarías encontramos la misma preocupación por el templo que tiene Ageo, y en los
6 últimos se anuncian tiempos mejores con la restauración de Israel y una Jerusalén nueva y esplendorosa a la que vendrán todas las naciones a rendir homenaje a Yahvé. El profeta Malaquías. La época más probable en que se escribió este libro es la mitad del siglo V, después de la reconstrucción del templo y antes de que Esdras prohibiera los matrimonios con mujeres extranjeras. A lo largo de los 3 capítulos que tiene el libro, el profeta denuncia las faltas cometidas por los sacerdotes y el pueblo y condena los matrimonios mixtos y los divorcios. Queridos hermanos catequistas, muchas gracias y les pido que también escojan uno de estos profetas, léanlo, récenlo y saquen las ideas principales que más les llaman la atención. Cada uno de ellos tiene un hilo conductor, así que lo puedan internalizar y hacer suyo.